Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Perdón por si no me oyen, pero ando un poquito la garganta irritada, pero el Señor es bueno, así que Él sabe. Y voy a pedir por favor que nos pongamos en pie. Y el tema de ahora es pedir perdón o perdonar, que es más fácil. Y para ello vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículo 4. Y si 7 veces al día te ofende y 7 veces al día vuelve a ti diciendo lo siento, perdónalo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por traernos con bien este día, Señor, a tu casa. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Yo soy el primero, Señor, enseñado. Sí te digo, Señor, que es un tema que desde hace días, pues tú me venías hablando sobre el perdón y esta semana me ha tocado vivirlo, Señor. Gracias, Señor, por los que vienen en camino, guárdalos, cúbrelos, Señor. Que todo lo que yo diga, Padre, sea para honra y gloria tuya, Señor. Que hables tú, Señor. Que nos hables tú, Señor. Que no sea yo, Señor. Pon guarda en mi boca y que tu palabra, Señor, llegue a donde tenga que llegar, Señor, y que sea rema en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por cuidarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Este tema, sí le digo de que ha tocado fibras que ni yo sabía que tenía escondidas. Y el Señor me venía hablando hace semanas. Y tengo fresco una situación que me pasó el viernes. Y el Señor solo me recordaba sobre este tema. Porque ya hace días Él ya había dado el tema. Y sí les digo, hermanos, que no me ha sido fácil. Todavía yo le preguntaba al Señor, ¿doy este tema? Y Él me decía que sí. Pero quiero que leamos siempre en Lucas capítulo 17, pero vamos a leer desde el versículo 3. Y dice el versículo 3, tengan cuidado, si tu hermano comete alguna transgresión, repréndelo, y si hace arrepentimiento, perdónalo. Y en el 4, y si 7 veces al día te ofende, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo lo siento, perdónalo. Aquí en estos dos versículos está hablando de pedir perdón y de perdonar. ¿Por qué digo esto? Porque el que está en Cristo sabe que ha cometido una falta contra su hermano, se arrepiente, llega y pide perdón. Y al que le están pidiendo perdón, si está en Cristo también, debe perdonar. ¿Es fácil hacer ambos actos? No es fácil, porque a veces el alma quiere tener subyugada a la otra persona y se dice a sí mismo, mira cómo la tengo, la ignoro y la hago sentir mal. ¿Por qué sé esto? Porque antes yo lo hacía y ese era mi actuar, o sea, ignorar a las personas o no hablarles. Y no es bueno, pues al final no es bueno tener ese resentimiento. El perdonar o pedir perdón nos libera, nos cambia. No somos perfectos, pero a medida que podemos, evitemos lastimar a nuestros hermanos. Y lo que les voy a contar, pues le he pedido permiso al Señor, sin decir nombres ni nada, pero es algo, sí le digo que es, creo que el tema es para mí porque aún estos días pues me ha costado, yo le digo, Señor, ayúdame, le digo, porque yo tengo que perdonar. Y lo que sucede es de que la semana pasada yo le digo al Señor, no sé si tú lo permitiste o qué pasó, pero bien dice que su palabra que no hay nada oculto, que no haya ser traído a luz. Y pues lastimosamente, no sé, descubrí que ciertas personas estaban hablando de mí y tengo pruebas. Y la situación es de que estas personas no saben lo que yo sé.
Y entonces yo le decía al Señor, ¿qué hago? Le digo yo, o sea, ¿cómo te puedo mostrar a ti? Le digo yo ahora con esto que yo sé. Y él solo me decía el tema. Y las palabras que el Señor me dio es que me decía él de que si uno está en Cristo, pues puede perdonar. Y yo le digo al Señor, sí me ha costado, le digo, perdonar porque, o sea, son personas de las que yo nunca pensé eso, que fueran a hacer eso. Y en el día a día, pues, yo le digo al Señor, ¿qué hago? O sea, yo no las puedo ignorar, le digo, porque no es a lo que yo estoy llamado, si soy cristiano, pues a hacer. Y le digo al Señor, dame la estrategia, porque sí les digo de que no, tampoco quiero ser víctima, pues ni nada de eso, pero sí se siente feo y yo le digo al Señor, ¿por qué permitiste que se descubriera esto? Le digo. Y pues al final el Señor me dijo, es mejor que te hayas dado cuenta y que no alguien más te llegue a contar y que no sea eso, pues, sino que le aumente. Y yo le digo al Señor, ¿y ahora qué hago? Le digo, con estas personas, le digo, ¿cómo tengo que tratarlas? Le digo, ¿cómo tengo que hablar? ¿Qué les tengo que decir? ¿Qué no les tengo que decir? Y pues ha sido una enseñanza yo oigo alabanzas, pero últimamente he escuchado más alabanzas y todos los días le digo al Señor que yo no me salga de ese parámetro, le digo, porque oyendo yo alabanzas te siento a ti, le digo yo, y no vaya a ser de que se me salga, le digo yo, por mi enojo o pueda llegar a tomar rencor contra estas personas y es lo que menos quiero hacer, pues ni mucho menos lastimarlos. Y yo le digo al Señor, o sea, si les tengo que hablar, les voy a hablar, le digo, pero pon esa paz en mí, le digo, o sea, yo quiero estar seguro que yo los he perdonado, y cuando los veo me pongo a reír con ellos y todo, pero yo me pongo a pensar, y si ellos supieran lo que yo sé, pero no para tener algo en contra de ellos, sino que para, no sé, pues como una forma, cómo lo arreglo. Pero me dice el Señor, tú no lo puedes arreglar, me dice, tú no lo puedes arreglar. Y le digo yo, ¿se va a dar el momento en que pueda platicar con ellos? No, tampoco, me dijo. Y entonces, bueno, Señor, le digo, solo ayúdame, le digo, de que yo no vaya a caer en pecado, le digo, ni tener ese resentimiento, pues porque yo no he venido a buscarte, ni he venido a una iglesia, le digo, para cometer los mismos errores que yo cometía antes de conocerte. Porque sí, hermano, yo era una persona, o sea, sé que no le he desechado todo, pues, pero sí era una persona resentida y yo me aislaba y quizás no tanto porque me habían hecho algo, sino por lo que yo pudiera hacer o por lo que yo pudiera decir. Y yo le decía al Señor, ¿y cómo puedo perdonar a estas personas? Le digo, sí, ¿cómo hago? Le digo, Señor, si diciéndoselos uno también se puede liberar, le digo, pero en esta ocasión no puedo decírselos, le digo, porque ellos no saben lo que yo sé, le digo, a menos que tú en su momento no los reveles a todos, le digo yo, los que estamos involucrados. Y el Señor me llevaba a leer Marcos capítulo 11, versículo 25. Y me decía, y cuando estén de pie haciendo oración, si tienen algo contra alguno, perdónenlo. O sea, aquí me explicaba el Señor, cuando uno está orando, es el momento idóneo para perdonar a esa persona. ¿Por qué? Porque ahí no está la persona. En ese momento, cuando uno está orando, no está la persona. Y sigue diciendo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Dios me mostraba que con todo esto que está pasando, me decía, te voy a mostrar un obstáculo, me dice, de que puede llegar a estorbarte, me dice, para pedir perdón o para perdonar a alguien.
y me decía que ese era el orgullo. Y yo le decía, Señor, pero yo no tengo orgullo. Y mentira, ¿va? Me decía el Señor, como no, me decía. Entonces yo le decía, pero ¿qué es el orgullo? Le decía yo. Pero no el orgullo que dice el diccionario. Yo quiero saber qué significa en la Biblia el orgullo. Y me mostró varios pasajes, pues, y en cada pasaje que iba leyendo, no lo voy a leer, pero en cada pasaje él me dijo, estas palabras son las que definen el orgullo, que es la arrogancia, altivez, la jactancia, la pretensión, vanagloria. Miren, cada mensaje que de la Biblia que iba leyendo, iba cada palabra. Y le digo yo, Señor, y todas estas palabras encierran una sola. Sí, me dice, pero todas las haces, me dice. O sea, aunque tú digas que no, quieras o no, me dice, las haces. Y yo apuntaba esto. Todo esto apunta a un corazón que se revela y que quiere la honra para sí mismo y no para Dios. Un corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nada ni nadie. Y yo le decía, bueno, Señor, gracias porque me estás mostrando, porque así como nos ha enseñado nuestro pastor, yo últimamente le he estado diciendo al Señor, revélame hasta mis pecados que yo no sé, le digo yo, o los más profundos que ni yo he visto. Y todo lo que he estado leyendo en este mes, bueno, y en febrero, sí le digo de que jamás me pensé de que el Señor me iba a empezar a mostrarme lo que yo todavía tenía adentro y que poco a poco lo puedo ir sacando. Y la oración, hermanos, es lo que el Señor me decía en la oración. Cuando tú estés orando, pide perdón, pide perdón. Y aunque las personas no lo sepan, pues tú ya mandaste el perdón, me dice, y yo te voy a ayudar a cómo sobrellevar esta carga, me dice. Aparte que esta carga no es tuya, me dice. Y sí les digo, hermano, yo le pregunto al Señor, todavía le preguntaba ahora. Bueno, y le sigo preguntando en mi corazón por qué permitió esto, por qué permitió que yo me diera cuenta. Y me dice, para ver hasta dónde perdonas, me dice, hasta dónde tú puedes perdonar, hasta dónde eres capaz de llegar, me dice, si realmente vas a perdonar a estas personas o vas a agarrar en contra de ellos. Y no es fácil, hermano, por eso el tema para mí no ha sido fácil. Sí lo tengo que hacer porque me lo ordenó el Señor. En su momento, pues, sé que se va a tener que hablar con estas personas, pues, y si no se hace, pues, gloria a Dios, porque sí quiero llegar con paz, quiero llegar con paz y como que si no ha pasado nada, pues, pero eso va a depender de mí. Y el Señor me daba un ejemplo, bueno, me dio dos ejemplos de cómo nos podemos... Se los voy a decir así como en forma de parábola o ejemplo, como lo quieran tomar. Y es bien chistoso los ejemplos, pero es lo que el Señor a mí me habló y es verdad, pues. Y el ejemplo que Él me ponía era un pescado. Y sí son ricos, pues. Son ricos. Y el Señor me decía, antes de comerte un pescado, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me dice. Ah, pues tiene que estar frito, le digo. No, me dice, no tiene que estar frito. Y yo, bueno, digo. Entonces lo que me explicaba el Señor era que primero lo que se hace es limpiarlo por dentro. El pescado se limpia por dentro, se le saca todo lo impuro, todo lo que no es bueno para nuestro cuerpo. Y me señalo porque al final el Señor me decía de que ese pescado pues podría ser yo, de estarme limpiando por dentro, sacar todo lo que a Él no le agrada. Y eso es por dentro. Y me decía, ahora por fuera, ¿qué tiene el pescado por fuera? Escamas, le. Y entonces me dice, te lo puedes comer así. No, no, le digo yo. Y me decía, lo que hay que hacer, me dice, es limpiar el pescado, quitarles esas escamas que hieren, esas escamas que son filosas y esas escamas que no dejan que mi palabra ingrese, me dice. Entonces me decía el Señor, te tenés que limpiar por dentro y por fuera, así como el pescado, me dice.
Y yo le decía al Señor, le digo, pero por fuera está fácil. Sí, me dice, pero contar las escamas de los pescados, me dice. Y es imposible contarlos porque depende del tamaño. Entonces el Señor me decía, una de cada esas escamas, me dice, te tenés que ir quitando. Y yo te la voy a ir quitando conforme vayas leyendo mi palabra. Y me decía, esa es la capa más dura que está por fuera, me dice. Porque es una capa, me dice, que solo tú la ves, me dice. Y yo te voy a ir mostrando lo que te tienes que ir quitando, tanto por dentro como por fuera. Y este era uno de los ejemplos de que el Señor me daba, de cómo limpiarnos. Y otro ejemplo lo aprendí hace poco con una persona que vino a ver el aire acondicionado. Y yo le digo al Señor de que como en cada cosa que pasa, en el momento Él me dice, o Él me da el ejemplo de qué es lo que yo tengo que hacer. Sucedía con el aire acondicionado de que al principio no quería funcionar y me llamó el técnico y me decía de que no funcionaba y que no funcionaba. Entonces, porque le daba un código de error y yo le decía, y hasta él me dijo, mire, me dice, voy a dejar todo como estaba y voy a venir otro día. Y me decía, es que ese error, yo no sé de aire acondicionado, pero si algo que he aprendido son los códigos de error. Y los códigos de error los he aprendido por los carros, porque arrojan códigos de error. Vine yo y le dije, mire, ¿y por qué no buscamos en internet? Le digo, a ver qué dice. Y nos pusimos a buscar el código. Mire, yo le estaba leyendo al técnico y yo ni sé ni qué decía. O sea, para mí estaba hablando en chino, pero él sí entendía. Y me dice él, bueno, vamos a probar con esto, me dice. Y la cosa está de que una de las soluciones era de que, como se cambió la tarjeta madre prácticamente, me dice, mire esta piececita que está aquí, me dice, es un puente. Mire esta pieza que está aquí, me dice, se la voy a quitar a la que estaba dañada. Y se la puso a la nueva y funcionó. Y el Señor me decía, así es como, me dice, te tengo que llevar, me dice, te voy quitando esas piezas pequeñas, me dice, que no hacen que vos veas más adelante, que tú te veas, me dice, ¿por qué guardas a veces resentimiento? ¿Por qué guardas ese rencor? ¿O por qué te cuesta perdonar? Y yo le digo, Señor, pero si a mí me piden perdón, yo perdono, le digo. Sí, me dice, pero hace falta. Y mire, hermano, toda la semana el Señor me ha estado limpiando. Yo sí me sentía como ese pescado que no sé cuántas escamas más me tiene que quitar, o por dentro. Y una de las cosas que el Señor me decía, vaya, las personas piden perdón y otras personas perdonan, pero me hice falta un perdón y es el perdón interno, me dijo, es tu propio perdón. Y le digo, Señor, pero yo me he perdonado, le digo, o sea, no tengo nada en contra mí, le digo. Y me dice, ¿cómo no? Me dice, tenés algo que tú no te has dado cuenta, que lo expresás, pero no lo dimensionás lo que estás diciendo. Y quizás mi esposa se acuerda que yo a veces le digo a ella de que de mi niñez o de mi etapa infantil yo no me acuerdo muchas cosas. Y hasta ese punto me llevó el Señor. Me dijo, ponte un espejo, me dice, y mírate. Y me fui a ver al espejo y me dije, qué guapo. Pero no era eso lo que el Señor quería que viera. Y yo me veía en el espejo y yo me veía y me decía, y yo le digo, Señor, pero no veo nada. Es que no estás viendo bien, me decía él, pero es que no veo nada. Y me dijo, mira en tu ojo. Y bien me acuerdo, hermanos, que yo le digo a mi esposa que mi niñez yo no sé por qué la encapsulé. Y en ese espejo que el Señor me dijo que me viera, la mayoría de mi familia a mí no me dicen Edgar, me dicen Alex. Entonces el Señor me llevó a ese espejo y cuando yo me vi en el ojo, yo vi a ese niño.
que era yo. Y me decía, tienes que perdonarlo, me dice, perdónalo, me dice, pero Señor, le digo yo, y él que me ha hecho, no tú que le has hecho, me dijo. ¿Y por qué? Le digo, porque a medida que fuiste creciendo, fuiste encapsulando a Alex, me dice, lo fuiste encapsulando, a tal punto, me dice, que no te acuerdas de nada de la infancia, no te acuerdas de lo que jugabas, de las cosas que tú hacías. Sí, yo he escuchado de que me dicen de que era travieso, tremendo y todo, pero no me acuerdo, o no me acuerdo lo que hacía. Y el Señor me mostraba a ese niño, y llegó un punto de que lo tuve enfrente de mí, y le puse la mano en el hombro, y le dije, Alex, te perdono, le digo, porque a medida que yo fui creciendo, te fui encapsulando, y me quise como olvidar de esas cosas. Y cuando sucedió eso, o sea, no sé, hermano, cómo explicárselo, solo vi que él se desvaneció, pero él ya estaba como adentro de mí. Y empecé a recordar muchas cosas. Empecé a recordar, y en las noches a veces me quedo pensando y digo yo, ¿cómo es posible que yo hice eso? O sea, de niño. Porque yo no me acordaba las cosas que yo hice en kinder, en prepa, en primero. Fue culpa mía porque según yo había madurado y no había madurado para nada. Lo que hice fue como esconder ese pasado, y es donde el Señor me decía, tienes que perdonarte, me dice, tienes que perdonarte. Y le digo yo, Señor, y es por eso de que mi cara es tan seria, le digo yo. Por eso es que me veo serio, enojado. Y no, me dice, no es eso, me dice, al perdonar a Alex, me dice, esa alegría puede regresar, me dice, porque no tienes que guardar ese rencor contra ti mismo, tienes que perdonarte, me dijo. Tienes que perdonarte. Y le digo, Señor, le digo, pero se supone que mi mayor problema ahorita era con estas personas. No, me dijo, tu mayor problema es contigo mismo, me dijo. Y por eso que se los conté al principio, porque el Señor pasó a segundo plano ese problema y me dijo, yo quiero limpiarte a ti, me dijo. Yo quiero sanarte a ti, me dijo. Y sí, tú puedes perdonar, me dice, te pueden pedir perdón, pero ¿de qué sirve? Me dice, si tú no te perdonas. Si tú guardas ese resentimiento contra ti, me dice, deja a ese niño, me dice, déjalo salir, déjalo crecer. Y pues no sé si a ustedes, hermanos, también les ha pasado en su momento, pero el Señor por alguna razón me dijo que hablara de ese niño que yo lo tenía encapsulado. Y yo lo veía, hermanos, en una burbuja, quieto. Él no podía ver, él solo escuchaba. Y el Señor me decía, Él te puede escuchar, me dice, cuando tú le pidas perdón, me dice, Él te va a escuchar. Él ahorita no puede ver, me dice. Y hermanos, cuando me perdoné a mí mismo, sentí como que volví a nacer, sentí quizás no se me nota pues, pero sí me sentí alegre porque empecé a recordar muchas cosas que yo hacía. Y me acuerdo de que me escapaba del colegio, que me iba para la cancha cuando me decían de que yo no podía estar en una cancha porque tenía alergia o padecí de asma. Y cuando me acordé de todas esas cosas, a mí me daba risa porque, pues sí, me iba de escondidas. Me iba de escondidas y cuando llegaba todo mocoso. Pero estoy disfrutando ahora, hermanos, de verdad estoy disfrutando ahora ese momento de que yo no sabía que lo había encapsulado. La verdad yo no sabía. Ya a esta edad, pues digo yo, el Señor me sigue sorprendiendo porque son cosas que yo tenía adentro que ni yo sabía, hermanos, que ni yo sabía que lo había encapsulado. Y así el Señor poco a poco pues me va llevando, va quitando estas escamas pues que yo no me las veo. Yo no me las veo y más que todo lo interno también, que le digo al Señor que me purifique el corazón, porque es así como yo voy a poder perdonar a la gente. Y el tema con las personas, pues le digo al Señor, bueno, Señor, lo voy a llevar como un testimonio, pero
para mí eso va a quedar como un segundo plano, le digo, porque ahora entiendo lo que tú quieres hacer conmigo. Si al final, pues le digo yo, tengo que perdonar, voy a perdonar, le digo yo, pero más que todo ayúdame a que yo me siga perdonando, porque no es todo, hermanos. O sea, yo siento que falta todavía que yo me siga perdonando. Y después de esto yo le decía al Señor, ¿y ahora qué sigue, Señor? Le digo, no, me dice, tienes que seguir adelante. Me dice, si no es la primera vez que va a pasar, me dice, en esta oportunidad yo permití que se descubriera, me dice, pero que se descubriera solo para ti. Pero va a pasar, me dice, va a seguir pasando, y lo que Él quiere de nosotros, hermanos, me decía de que hasta qué punto nosotros podemos perdonar, hasta qué punto nosotros de verdad hemos sido transformados, hemos sido cambiados. O sea, yo le digo al Señor, o sea, ¿cómo puedo demostrar en mi trabajo que soy cristiano? Le digo. Y a veces con mis actitudes, pues, que le digo yo, me aíslo, pues. Y me dice, no, me dice, hoy ya no lo vas a hacer así, me dijo, hoy ya no lo vas a hacer así. Y le digo al Señor, gracias, Señor, porque he logrado ver cómo yo me puedo perdonar, cómo puedo perdonar a las demás personas. Y de ahí me dijo el Señor, este ejemplo, me dice, de cómo te has perdonado tú, hay otros ejemplos bíblicos también, ya no es que sea bíblico, hermano, pero hay ejemplos bíblicos. Y me hablaba sobre el perdón de José. Y yo no lo había visto tan así, tan de lleno, que cuántos años pasó José. No sé, no creo que haya tenido resentimiento cuando los hermanos lo vendieron, porque a pesar de esa traición, pues, y la crueldad que él sufrió, él decidió perdonar, decidió no guardar rencor. Y yo le digo, Señor, le digo, ¿cuántos años pasó José así? Le digo yo. Imagínate cuántos años vas a pasar tú, me dijo, que no tienes que guardar rencor ni nada de eso. Ya ven que estoy dulcito, anda hormiga. Que me decía el Señor, ¿cuánto tiempo vas a pasar tú también? Me dice, y no tienes que guardar ese rencor ni resentimiento. Enfócate a hacer el bien. No eres bueno, me dice, pero enfócate a hacer el bien. Y conforme vayas haciendo eso, pues tú puedes ir transformando gente. Porque algo que yo le tengo temor es ser tropiezo para un hermano o para alguien que aún no conoce a Jesús. Ese es mi mayor temor, ser tropiezo. Y otro ejemplo que me mostraba era el perdón de David, que David se arrepintió ante Dios por su pecado de adulterio con Betsabé. Y yo a veces yo le digo al Señor, Señor, yo quiero algún día llegar a ser como David. Le digo que, o sea, David se enojaba y todo y pedía perdón, pero yo le digo, no quiero enojarme, sino que quiero llegar al punto de siempre alabarte, le digo, exaltar tu nombre, que cuando venga un enojo o un problema, lo primero que yo haga es adorar, es cantar alabanzas, y que me ayude pues a llegar a ese punto de que pueda perdonar. Y otro perdón que él me mostraba era entre los hermanos Jacob y Esaú. Imagínense, o sea, cuántos años de rivalidad entre ellos dos. Y al final se perdonaron, pues, y se reconciliaron. El problema es cuánto tiempo se pierde cuando uno está en esa discusión, pues, de si le hablo o no le hablo. Y a veces la otra persona puede pensar, no, es que si me le acerco me va a mandar por allá. Le digo porque yo lo he pensado. Y quizás las cosas no son así, quizás uno es el que tiene que dar el primer paso. Y pues si uno llega, porque a uno se le nota, hermano, cuando uno llega con convicción y que de verdad pues uno quiere perdonar a la persona o pedir perdón, se siente en el espíritu, y es lo que le digo al Señor, yo no quiero tener rencor con nadie, le digo, ni resentimiento, y mucho menos conmigo, le digo. Créanme, hermanos, que ese pequeño espejo donde me vi me mostró tanto. Ese espejo se hizo tan grande que no sé cómo decirlo. O sea, voy en el carro y le voy diciendo al Señor, mira, ¿te acuerdas cuando yo hacía esto?
Y él me decía, pues sí, él todo lo sabe, él todo lo ve. Y yo le decía, Señor, yo no me acordaba de esto, le digo, ¿por qué lo había encapsulado? Mire, hermanos, algo que a mí me gustaba hacer pequeño era jugar chibolas, me las ganaban todas, pues yo no siempre me ganaban. Y, y me enojaba, pero mi intención era jugar, era jugar. Y me molestaba porque eran las mejores que yo llevaba y siempre me las ganaban. Y yo decía, le digo al Señor, me asombra, le digo, porque hasta eso había olvidado, hasta eso había olvidado. Y perdonar, hermano, es de verdad que yo me he sentido liberado, mi alma se ha sentido liberada. Yo no sé si esta gripe o esta indisposición que yo ando ahorita es de lo mismo, pues porque, no sé, el Señor como que ya me venía hablando y yo quizás me había como molestado porque digo yo no me voy a enfermar, yo no me voy a enfermar. Y me enfermé y le digo, Señor, ¿y por qué me enfermé? ¿Y por qué no? Me dijo. ¿Y por qué no? Me dijo. Y otra lección que aprendí fue con el doctor que, o sea, eso es para mí, hermano, no es para ustedes, es para mí. Quien lo quiera tomar, pues, qué bien. Pero cuántas veces a nosotros no nos habían advertido sobre la mascarilla. Y yo le pedí perdón al Señor porque quien me lo decía era una autoridad y yo no quise hacer caso, pues hasta que caí y tuve que ir al hospital porque no aguantaba, hermanos, no aguantaba. Miren, si hay días que yo le decía a mi esposa, no aguanto los pies, le digo, no puedo, yo siento que no puedo caminar, pero tenía que ir. Y mucho menos iba a faltar a la iglesia, pues le dije al Señor, no, Señor, no es posible, le digo, si voy al trabajo 8 horas, ¿cómo no voy a estar 1 hora en tu casa? Le decía. Sí, al Señor, bueno, Señor, le digo, todo es aprendizaje, le digo yo, y así me lleva a mí, diario, cada cosa que yo hago, Él me explica y me enseña, pues, y me lleva a su palabra, y es donde yo puedo ir viendo la misericordia de Él, pues, porque en otra no me hablara, pues, y Él sabe que soy rebelde, pues, y si no, en su misericordia les digo, Él me habla y a veces pues ni modo, me toca pasar cosas que yo mismo quizá hago que pasen, pero el Señor en su misericordia pues ahí me va mostrando y me va hablando. Y no es fácil, hermano, ni pedir perdón, ni perdonar, ni mucho menos autoperdonarse. Créanme que muchas veces yo le dije al Señor, pero ¿y qué me voy a perdonar? ¿Qué me voy a perdonar? No, hermanos, de verdad les digo que fue una falta de respeto hacia el Señor, porque si Él me estaba diciendo que sí y yo diciéndole que no, sí les digo de que, no sé, el Señor tiene misericordia sobre mí. Y me llevaba a leer Efesios capítulo 4, versículo 32. Y sean llenos de misericordia unos con otros, con compasión, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros por medio del Mesías. Y de ahí me llevaba a Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguno tiene algo en contra de su prójimo, de la manera que el Mesías nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. El Señor me decía, cuántas cosas Él no me ha perdonado, a cada momento, hermanos, a cada momento. Y yo le digo, o sea, el Señor tiene razón, si tú a cada momento me perdonas, ¿cómo es posible que yo no pueda perdonar también de esa misma forma? El pedir perdón y perdonar purifica el alma. No guardemos ni tristeza ni rencor, seamos libres de estas ataduras de orgullo, para que podamos pasar de una vida vieja a una vida nueva. Y yo le decía al Señor, le digo, pero ¿cuántas veces, le digo yo, voy a tener que pasar esto? Y me regresaba a Lucas capítulo 17, versículo 4, y 17 veces al día te ofenden, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, lo siento, perdónalo. O sea, yo le digo al Señor,
en cualquier momento, pues le digo yo, tengo que estar atento, le digo, a que pase algo o no, le digo, como no, me dice, tienes que estar atento, pero para perdonar, no para guardar rencor. O sea, yo le digo al Señor, pero tampoco es que me voy a dejar, ¿verdad? Le digo. Y me decía, tienes que perdonar, tienes que perdonar. Y miren cómo es el alma, pues yo diciéndole al Señor que pues sí, que porque se supone que yo estoy en los caminos de Él, pues no me va a pasar nada, y que Él me va a defender, pues. Y la mejor defensa es perdonando, me dijo. ¿Para qué vas a atacarme? Dice. La mejor defensa es que perdones. Y si 7 veces al día vienen, pues me dice, 7 veces vas a perdonar. Y hasta 70 veces, dice otro versículo. Y, o sea, sí, hermanos, les digo, por eso el tema, si es fácil pedir perdón o perdonar, pues no sé, pues yo siento que no, pero sí tenemos que ser dirigidos por el Señor para que Él nos hable de verdad. Y si hay algo que no debemos hacer es, no encapsulemos al niño que llevamos adentro, porque Él mismo dice que los hijos, los niños son el reino de los cielos, algo así. Entonces, yo le digo al Señor, ahora entiendo, le digo, por qué puede ser que yo no entre al reino, le digo, si tenía atado a ese niño, le digo, y pues ahora que ya ha salido, pues no le digo que voy a andar jugando ni nada, pero sí puedo ser como acordarme de esas cosas, pues, y perdonarse uno mismo, hermano. O sea, yo a veces le digo al Señor, si el Señor dice que 7 veces hay que perdonar a una persona, ¿cuántas veces Él no me perdona a mí? ¿Cuántas veces yo no me tengo que perdonar? ¿Y cuántas veces no tengo que pedir perdón? Miren, hermanos, sí, yo le doy gracias al Señor porque uno de los vehículos no sirve el pito. Y le digo yo, gracias Señor, porque ya me conozco, le digo yo, y no sirve el pito. Me dice, ¿y de qué sirve que no sirve? Me dice, si el pito lo tenés adentro, me dijo. Y yo le digo, sí tienes razón, Señor, porque, o sea, no pito, pero por dentro ya le eché a la policía al prójimo. ¿Ah? Repito. Entonces me dice, suficiente con el pito que andas adentro, me dice. Entonces todos los días, hermanos, tengo que pedirle perdón al Señor y hoy sí les digo de que manejo un poco despacio, un poco, y porque no quiero cometer una imprudencia, pues, y se supone que como hijo de Dios, pues tengo que hacer bien las cosas, y sí, a veces pues me cuesta, y no sé, yo le digo al Señor, cúbreme de la imprudencia y del imprudente, le digo, pero más que todo sobre mí, le digo, porque sin querer, pues, o con querer, puedo pasarme llevando a alguien y hoy lo que hago, hermano, es que cuando una moto se me acerca, yo me hago a un lado mejor o los dejo pasar porque antes les echaba el carro y no era bueno, pues, porque que quiera si o no, en cualquier momento iba a botar a uno y por eso les digo que todos los días le voy pidiendo perdón al Señor y me trato de ir por calles que estén solas. Mire, esa mujer del Waze, creo que ella sola se desactiva porque ya ni caso le hago. Y todos los días le voy pidiendo perdón al Señor porque sí les digo de que han habido momentos en que pues sí lo enojan a uno las motos y los demás carros, pero me dice el Señor, ay Edgar, me dice, ¿cuánto tienes que aprender? Me dice, para controlarte, para pedir perdón y sobre todo pues cuidarme porque, o sea, Dios no quiera pues pase algo y imagínense, o sea, no es posible. Y pedir perdón o perdonar, hermanos, no es fácil, ni mucho menos perdonarse uno mismo. Yo sé que hay cosas todavía que tengo que perdonarme, porque el Señor me lo mostró y todavía no he perdonado esa parte. Y el Señor me dice, poco a poco te voy a llevar a ese punto, me dice. Yo lo que le digo a él, solo no me lleves a un punto, le digo, en que ya no pueda caminar ni moverme, le digo, para pedir perdón, le digo. Si es ahorita, revélamelo ahorita, le digo que estoy bien, le digo yo, físicamente, que estoy bien, revélame, le digo, revélame eso que
o que puede servir de estorbo para mis hermanos. Le digo, no, ayúdame, Señor, a sacar todo eso de mí. Le digo, como ese pescado, tan buenos que son, ese pescado de sacar por dentro lo impuro y quitarlo de afuera. Yo hice, hermano, un pescado, le quité las escamas y es duro. Y yo digo, cuánto más duro estoy yo, Señor, le digo, pero tú en tu misericordia ahí me llevas, le digo. Y esta es la palabra, hermanos, que traía esta noche para nosotros, para decirles que yo fui el primero enseñado y yo le digo al Señor, ¿cuántas veces tú tienes que perdonar? ¿Cuántas veces tú nos tienes que perdonar, le digo, por cada transgresión que nosotros hacemos? Y solo le hice una pregunta al Señor sobre Lucas capítulo 17, versículo 4, el 3 y el 4. Él aquí habló del perdón y sobre perdonar, pero si ustedes leen el versículo 1 hasta donde termina el capítulo 17, yo le pregunté al Señor, no entiendo por qué en estos dos versículos estás hablando del perdón si lo de más abajo y lo de más arriba nada que verle. Pero ahí se los dejo para que lean. Y porque sí es bien interesante que solo aquí habla del perdón y en las demás cosas nada que ver. Y los discípulos hasta le sacaron otra pregunta. Pero ya el Señor sabía pues de que tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar y a perdonarnos. Así que, hermanos, esta palabra es lo que el Señor me dio para nosotros y vamos a orar por la ofrenda. Señor, te doy gracias, Padre, por haberme revelado, Señor, que yo tenía encerrado a ese niño, Señor, que yo lo había encapsulado, Señor, que yo, Señor, me estaba perdiendo de muchas cosas, Padre, que al tenerlo encerrado, te pido perdón, Señor, por las veces en que yo le daba vueltas a tus preguntas, Señor, porque yo no quería entender, Señor, no quería hacer lo que tú me decías. Te pido perdón, Señor, por mi rebeldía, Señor, por mi orgullo, Señor, por todas esas cosas, Señor, que a ti no te agradan, Señor, que poco a poco tú vas quitando, Señor, sobre mí. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Padre, prospéralos, protégelos, Señor, de toda imprudencia, Señor. Guárdalos, cúbrelos, Señor, camino a casa, Señor. Guárdalos en el hueco de tus manos, Señor. A los que no vinieron también, Señor, guárdalos, Señor. A los que van a escuchar este mensaje también, guárdalos, Padre. Gracias, Señor, por perdonarnos día a día, Señor. Porque tú todavía no has dicho hasta aquí llega Edgar, Señor. Todavía no lo has dicho, Señor. Gracias, Padre, por enseñarme tantas cosas, Padre, para yo poder seguir en tu camino, Señor. No es fácil, Padre, para mí no es fácil, pero con tu guianza, Señor, y con tu consejo, yo sé que puedo llegar, Señor. Aunque diga, Señor, en un momento, en lo poco fui fiel, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por este día, Señor, por cada momento que yo he vivido, Señor, ha sido de aprendizaje, ha sido de enseñanza, Señor, para ponerlo en práctica, Señor, y yo no cometer tampoco, Señor, esas imprudencias. Gracias, Padre, por la ofrenda que se recogerá este día, Señor. Bendícela, Señor, multiplícala, Señor. Declaramos que en esta casa, Señor, no hará falta de ningún bien, ni en la casa pastoral, Señor. Sabemos que tú suples para toda necesidad, Señor. Tú ya sabes, Señor, nuestras necesidades. Tú ya sabes los anhelos de nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que si no llega ese anhelo, Señor, es porque todavía no estamos listos para recibirlo, Señor. Pero en tu infinita misericordia ya está dado, Señor. Esas promesas están dadas, Padre. Gracias, Señor, por esta casa, Señor, donde nos permites reunirnos. Bendice a la dueña de este local, Señor. Prospérala en todo, Señor. Guárdala, cúbrela, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia y por perdonarnos. En el nombre de Jesús. Amén.